Ya, poderoso Padre Celestial, le rogamos, mi Señor, que usted nos ayude en esta noche, mi Señor, a tener entendimiento, mi Señor, y que usted le ayude al hermano a dar el mensaje, mi Señor, eh, con toda la sabiduría que usted solo sabe dar, mi Señor. Le damos las gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, Johnny. Aprovechamos de saludar a Viviana. Hola, Viviana. Mucho gusto de saludarle. Bien, empezamos entonces. Estamos en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 11, ¿ya? Aunque el estudio vamos a empezarlo en el 13, vamos a empezar a leer el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 4. Dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta ahí nomás. Entonces, estábamos viendo en el estudio anterior relacionado con los sufrimientos del apóstol Pablo y también de todos los siervos de Dios. Pero él previamente está expresando, aquí manifiesta la debilidad del hombre, del siervo, que lo expresa en el versículo 7 como dice una vasija o un vaso de barro, pero que en esa vasija o vaso de barro hay un tesoro, y ese tesoro es el Evangelio, como hemos visto antes. Pero ese hecho, el solo hecho de llevar el Evangelio, ha permitido o ha resultado, como el Señor también lo había dicho en Juan capítulo 16, en la segunda parte, que así como a él lo persiguieron, a los que den a conocer el nombre de Dios también van a ser perseguidos. Entonces, veamos el verso 8. Para los hermanos que no habían estado, veamos el verso 8 un poquito, así rapidito. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren lo que él muestra, lo que significa o lo que expresa el, el costo de predicar el Evangelio y llevarlo en esta debilidad del cuerpo, porque nosotros hoy día estamos vivos, mañana no sabemos, porque somos débiles. Entonces, él dice que por todas partes lleva la muerte de Jesús, y cuando dice que por todas partes lleva la muerte de Jesús, es que él está expuesto a la muerte totalmente, no porque sea Pablo, sino por lo que lleva, porque el mundo, incluso los religiosos, falsos hermanos, eh, ellos procuran matar a los que llevan el Evangelio, así como también le quitaron la vida al Señor. Y aquí en 2 Corintios el tema es relacionado con los falsos apóstoles que entraron a los Corintios y están procurando llevarlos al judaísmo, al error de la Escritura, pero también hablar en contra del apóstol Pablo, negando y procurando que lo dejen, lo abandonen, porque dice que el apóstol Pablo no es apóstol y además que es débil y que es mentiroso y lo tratan súper mal. Entonces, en el avance que hemos estado en el estudio nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo
en su tema da indirectas para dar a conocer que los falsos son ellos y no el apóstol Pablo, porque él les ha dado a conocer la verdad, tiene la conciencia limpia y además él a prueba de todo a la conciencia hacia los hombres y también hacia Dios. Bien, entonces dice, el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, el hecho de él exponerse a la muerte, eso en realidad a él no le importa tanto, porque el resultado es que ellos recibieron vida a través del Evangelio que el apóstol Pablo les llevó a los Corintios. Verso 13, aquí empezamos el estudio, ¿ya? El estudio de hoy, los otros están grabados, así que empezamos el estudio de hoy. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe que conforme a lo que está escrito. Entonces, aquí está hablando de una actitud interna y está comparando con la situación de lo que está escrito. Ahí lo vamos a ver, el texto. Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren, vamos a ver este texto y después volvemos de nuevo. Salmo 116. Los que, si no, lo pueden anotar solamente el texto y después lo revisan. Salmo 116, lo vamos a leer. Dice así. Vamos a leer desde el verso primero. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces, él está en una experiencia en que es perseguido, el autor de este salmo, en que es perseguido y que él está al borde de la muerte por la persecución, en la misma circunstancia del apóstol Pablo. Verso 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Él es el Dios salvador de las circunstancias. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Es decir, él dice que Jehová, Dios, le ha librado de todas las circunstancias, de todo, de cada detalle. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aquí viene el texto que usa el apóstol Pablo. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Muchos toman ese texto y lo llevan más o menos a la experiencia de Jonás, cuando estaba en el vientre del pez. Porque al final dice, a pesar de toda la angustia de él, a pesar de haber querido escapar de Dios y de la angustia que él tenía ahí en el vientre del pez, al final él dice, la salvación es de Jehová. Y esa salvación, cuando dice la salvación es de Jehová, es que Dios le dio paz y le dio seguridad que iba a ser librado. No sabemos si cuando dice ese texto ya había sido librado del pez, probablemente no. El Señor le dio la convicción antes de ser vomitado en el fondo por el pez. Entonces, él usa este texto de un creyente afligido que busca a Dios y escucha la respuesta de Dios. Pero dice, creí, por lo tanto hablé. ¿Qué es lo que creyó? Creyó que Dios libera de la persecución y aún de la muerte. Entonces dice, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe del que está escribiendo el Salmo, conforme a lo que está escrito o ha sido escrito. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en está escrito o ha sido escrito? Cuando dice que ha sido escrito, es algo que fue escrito, pero que tiene consecuencias en el tiempo, o tiene viva, mantiene viva esa palabra en el tiempo. Por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento, incluso los Evangelios, que ya son 2000 años, porque mantienen su frescura en el tiempo.
Por eso cuando dice ha sido escrito, es que fue escrito y mantiene su poder hasta el día de hoy. Entonces dice, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Ya? Entonces él está expuesto a la muerte, el apóstol Pablo, por causa de los que le persiguen, por causa de los mentirosos y por causa de los falsos que han entrado ahí en los Corintios. Entonces dice, el verso 14, ¿qué es lo que dice? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Él está dispuesto a la muerte. Pero ¿por qué dice creí, por lo cual hablé? Primero, él cree en un Dios que libra, pero aún así, si no lo libra, él sabe que él va a ser resucitado, así como el Señor fue resucitado. O sea, el mismo poder que operó en Dios para resucitar a Jesucristo de entre los muertos, el mismo poder opera en los que son de Él. Por tanto, no hay nada, absolutamente nada que impida que Él sirva, porque si lo persiguen y Dios lo libera, como lo liberó tantas veces. Pero si lo matan y el Señor permite que lo maten, igual está la respuesta del Señor, que es la resurrección. Querido hermano, el servicio en cuanto a las cosas de Dios es algo que responde en el mundo, en donde el diablo es el Dios de este siglo, el que controla y comanda y maneja a las personas y al mundo, toda la corriente. El que predica el Evangelio, que quiere seguir al Señor, va a sufrir persecución. Y por eso que es tan importante lo que el apóstol dice, porque él habla de su servicio, pero también nosotros tenemos que verlo con respecto a nuestras circunstancias. Nosotros a la primera ya estamos, ya nos llega una cachetada, ya no queremos seguir. Bueno, está bien, somos así, y el apóstol Pablo también, pero el apóstol Pablo en el tiempo conoció a un Dios poderoso que libra, y a través de las doctrinas, especialmente aquí de la resurrección, él se sustenta en esa verdad. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué creí? Que Él libra, pero también que Él, el que resucitó, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, a pesar de la muerte, y nos presentará juntamente con vosotros. ¿En qué sentido? Que si ellos, los corintios, mueren y el apóstol Pablo muere, van a estar en la presencia del Señor. O sea, el Evangelio y la obra del Evangelio aquí puede tener como resultado la muerte. El apóstol Pablo murió por causa del Evangelio, no murió de viejo, no murió de un accidente, no murió de la enfermedad que tenía, que no sabemos exactamente cuál era la enfermedad. Algunos han tratado de dar algunas ideas, pero no es claro. Él murió por el Evangelio. Entonces dice, sabiendo o conociendo o entendiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? Aquí lo más probable es que aluda al Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Mira, Romanos 8:11. Dice así. Romanos 8:11. Dice así. Dice, y si el Espíritu de aquel, es decir, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, en los romanos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la misma resurrección, el mismo poder que operó en Cristo para que Él fuera levantado de entre los muertos en este cuerpo de resurrección, para nunca más morir, es el mismo que opera en los que tienen el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y el apóstol Pablo lo está enseñando aquí a los romanos. Y probablemente los corintios lo escribió un poquito antes, el año 55 más o menos, y este el año 57. Y él ya entendía la doctrina. Por eso entender la doctrina es importante, porque nosotros para vivir realmente, según Dios, tenemos que entender la doctrina. Y además,
Eso ayuda para las circunstancias, para la persecución y aún para la muerte. ¿Qué es lo que el Pablo está enseñando? Que todos los que son del Señor participan de la misma esperanza. Miren, en Efesios, a ver, le digo al tiro texto para que lo anoten, para que no tengan que ir de un lado a otro. ¿Ya? Efesios capítulo 1, verso 19. Dice así, Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el mismo poder, aquí en Efesios, el mismo poder que Dios Padre usó para levantar a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, en la vida, pero también en la vida para servir, y ese mismo poder es el que también nos levantará como levantó al Señor. Imagínense, o sea, la Biblia lo que enseña es que cuando Jesucristo fue resucitado, no fue resucitado así nada más, ya levántate. ¿Saben? Hay que entender que según la Escritura, especialmente el apóstol Pablo, habla que fue usado un tremendo poder operante de Dios el Padre para que Jesucristo fuera levantado. Y eso es lo que él manifiesta. Y ese poder es en el cual confía el apóstol Pablo. Dice, otra vez, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, ¿ya? Y nos presentará juntamente con vosotros. Voy a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, el último aquí, y de ahí vamos a ir al siguiente versículo. 2, 19 y 20. Dice así. 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿En qué venida? ¿Cuál es el gozo en qué venida? Cuando se venga a buscar a los suyos. Entonces, aquí está hablando de la seguridad. Es decir, el trabajo, mire, por un lado, el trabajo del apóstol Pablo en cuanto al Evangelio es un trabajo que tiene consecuencias eternas. Y el trabajo de nosotros también. Todo trabajo que tenga que ver con el Evangelio, con la enseñanza, con la palabra de Dios, todo tiene consecuencias eternas. Todo lo otro es temporal. Entonces dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Él se gloría, pero en Cristo, ¿ya? Pero dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿No lo sois vosotros? Porque ellos eran resultados de la obra poderosa del Señor, del cual el apóstol Pablo fue hecho establecido como apóstol. Él se gloría en el Señor, no en su poder, sino en el poder de Dios que opera en él. Y dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces el apóstol Pablo, me imagino, va a estar ahí, ¿ya? Con los tesalonicenses en este caso, y los va a ver, y los tesalonicenses a él, y van a decir, ¿cómo Dios usó a este hombre para que nosotros estemos aquí? Y el apóstol Pablo va a decir, qué hermoso verlo aquí a ellos. El resultado del poder de Dios a través de él, sí, pero qué hermoso verlo aquí. Y a los corintios también, po. Y va a reconocer a cada uno, y va a ver la obra de Dios, no mía, es la de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, pero a través de él, po. Y los otros van a decir, gracias por Pablo, por haberlo enviado a nosotros. Entonces, en el fondo, es la obra y el poder de Dios, entendiendo que esto no es solamente una cosa temporal, sino eterna. Y eso debería, aprovecho uno decir, animarnos a nosotros, que la obra que nosotros hagamos en el poder del Señor, según la voluntad de Dios, todo tiene consecuencias eternas. Y como siempre se ha dicho, Dios no es deudor de nadie, Dios paga. Todo servicio Dios lo paga. Y lo va a pagar en aquel día cuando Él venga y estemos delante del tribunal de Cristo, que eso lo va a ver en el capítulo 5. Dios no es deudor de nadie. Entonces hay que animarse
animarse a servir al Señor, a estudiar su palabra, a crecer y a estar establecido en la confianza y en su poder, no en nuestro poder, sino en el de él. Entonces dice, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, y ahí lo mejor es por causa de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces dice, porque todas estas cosas padecemos. ¿Cuáles cosas? Bueno, está lo que leímos en los primeros versículos, 8, 9. Dice así, lo voy a leer de nuevo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todas esas cosas que Pablo padecía y los siervos que estaban con él, sirviendo juntamente con él, y aquí los más conocidos eran Timoteo y Silas, o Silvano, que él mismo, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor o por causa o a causa de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Es decir, el propósito de esto es que abunde la gracia por medio de muchos, es decir, por medio del resultado de su servicio. Entonces, la gracia abunda, ¿verdad? Por medio del resultado. Y ese es el propósito. Cuando dice para qué, es el propósito. ¿Ya? Una mejor traducción podría ser para que la gracia que abundó por medio de muchos o a través de muchos, es decir, el resultado de la salvación de ellos y también el servicio que aportó el apóstol Pablo. Siempre cuando hay respuesta en el Evangelio, en la salvación, hay un medio. A veces la oración, a veces el servicio de algún hermano. Y eso es para la gloria de Dios. Entonces, cuando uno ora, a veces el Señor envía a alguien o el Señor permite que esa persona se dé cuenta de su estado y se vuelva al Señor. Todo eso es posible. Pero aquí era evidente que fue un trabajo personal de los hermanos, que está en Hechos capítulo 18, en cuanto al trabajo que él hizo en Corinto, es un trabajo que ellos hicieron. Y saben, esto es como siempre, es como el nacimiento, como el parto. Siempre es con dolor, siempre es con padecimiento, siempre. Entonces, esto que resultó del trabajo del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silas, es como un trabajo de parto que resultó en el nacimiento de ellos. Miren, leamos en Gálatas, lo voy a leer en Gálatas, mire cómo lo dice, ¿ah? La circunstancia es similar, pero mire lo que dice. Gálatas 4, 19, dice así, 19 y 20, mire lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué dice eso? Entonces, lo que pasa es que aquí en Gálatas es mucho más fuerte, con mucho más poder. Gálatas fue escrito antes que los Corintios, pero está ordenado así porque aquí es mucho más fuerte la entrada de los judaizantes, los que decían que no bastaba la fe en Cristo, sino que tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ya estaba metiendo ese rol los judíos que venían de Jerusalén, los judaizantes. Y los Gálatas estaban concediendo, e incluso cuando lleguemos a los Gálatas a ver, habían algunos que ya estaban circuncidándose. ¿Por qué querían ser participantes de los judíos? Porque el Dios de los judíos. Pues entonces le metían ese error ahí, ¿ya? Ese chamullo, ¿ya? Decían, no, pues, pero si ustedes tienen que ser judíos también, porque ¿Dios de quién es? De los judíos. Entonces ustedes tienen que hacerse judíos y lo hacían circuncidarse. Y los gálatas creyentes se circuncidaban, pues. Entonces, por eso es muy importante estar bien establecido en la palabra de Dios para no acceder al error. Y mira lo que dice. Y en este caso dice, mire, yo los concebí.
y parece que voy a tener que tenerlos de nuevo porque ya los perdí ya, po. Ya los perdí, se están yendo con los otros, en vez de mantenerse fieles. Entonces dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué dice vuelvo a sufrir? Bueno, porque el trabajo del Evangelio, el servicio, es con dolor. Y eso es porque está sufriendo persecución. Si nosotros vemos cuando en el primer viaje misionero en Listra lo apedrearon y lo tuvieron por muerto. Entonces, él sufrió mucho para que se llegase al nacimiento espiritual de estos creyentes. Aquí son los Gálatas, allá son los Corintios. Y a eso le llama dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué dice dolores de parto? Porque Él los concibió. Por eso le dice a los Corintios que son hijos de Él. Y a los Gálatas también son hijos. Entonces, dice, verso 15, porque todas estas cosas padecemos a causa de vosotros. ¿Por causa de qué de vosotros? De que ellos nacieran, de que ellos recibieran el Evangelio. Eso, imagínense. O sea, él fue enviado por el Señor, y lo voy a leer de nuevo, lo hemos visto antes, pero voy a leerlo de nuevo en el capítulo 9. Anótenlo ahí, dice, eh, capítulo 9, 15 y 16 de los Hechos. Hechos 9, 15 y 16. Dice así, el Señor le dijo a Ananías, cuando Pablo vio al Señor, el Señor se le presentó en el camino a Damasco, y después entró a Damasco, y había un siervo que se llama Ananías, y le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía una función especial, única, porque era necesario en ese tiempo un hombre como él, que llevara el Evangelio prácticamente a todo el mundo habitado, no solo en Asia, sino también probablemente llegó a Europa. Llegó a Roma, que Europa, pero llegó a la cárcel. Pero hubo un tiempo en que él fue liberado y después nuevamente fue apresado. Y en ese tiempo que fue liberado, probablemente llegó a España, también predicando el Evangelio, que era la última parte habitada en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo llevó el Evangelio a mucha parte habitada en ese tiempo, Asia y Europa. Entonces para, dice, porque todas estas cosas padecemos por causa de vosotros o por amor de vosotros, para que el propósito, la gracia que abundó por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para eso. Los falsos apóstoles que estaban aquí, ellos buscaban su propia gloria, buscaban lo de ellos. Ellos se acercaron a los corintios porque querían controlar, querían apropiarse, adueñarse de los corintios. Y es terrible pensar que los corintios concedían y se dejaban apresar y enseñorear por ello. Por eso el apóstol Pablo les conduce a lo que él les llevó desde el principio. Yo nunca hice eso. Yo nunca me enseñoreé de vosotros, jamás. Nunca. Y es por eso que él puede decir en el verso 5, capítulo 4, porque no nos predicamos, de este mismo libro, el versículo 5 del capítulo 4, dice, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por causa de Jesús. Es decir, el Señor, Él era Jesús, Él es el Señor, y ellos los siervos nomás, siervos del Señor, pero también se ponían para servir y se exponían para servir a los corintios. En cambio, los otros querían apropiarse, adueñarse, enseñorearse de lo que ellos nunca habían trabajado. Nunca habían trabajado. En cambio, el apóstol Pablo dice que fue el primero que llegó allá con el Evangelio, y ahora lo estaban desechando ya por insinuación de estos falsos apóstoles. Por eso, segundo a los Corintios, el tema general, ya lo hemos dicho, lo repetimos ahora, es la defensa del apostolado, del servicio, ministerio del apóstol Pablo. Él se defiende porque los corintios están siendo engañados, y para que abandonen al apóstol Pablo. Y saben, el abandonar al apóstol Pablo
es abandonar no solamente a su persona. ¿Por qué el apóstol Pablo se defiende? Porque si lo abandonan a él, están abandonando la doctrina del apóstol Pablo. Y la doctrina, enseñanza del apóstol Pablo, no es de él, es de Dios. Entonces, en el fondo, si abandonan al apóstol Pablo, están abandonando la enseñanza de Dios y en el fondo a Dios. Y se están quedando con el hombre. Están cambiando, ¿cómo dice? Charqui por carne, no sé cómo se dice, ¿ya? ¿Cómo se dice? ¿Ya? Están cambiando lo más por lo menos, po. Lo más rico, lo más valioso, lo más sabroso, lo están cambiando por una cosa seca, que no tiene nada. Entonces, es una cosa impresionante, pero puede acontecer, acontece. Po. ¿Cuántos hombres han entrado a distintos lugares y se han enseñoreado y al final siguen al hombre y no al Señor? Han perdido todo vínculo con el Señor, y puede ser creyente, pero pierden todo vínculo espiritual con el Señor porque ahora siguen lo que, oiga, si dan un paso, voy a preguntarle al pastor qué me dice. Oye, ¿podría acompañarme allá a la esquina? Voy a llamar al pastor, voy a preguntarle. ¿Sabes que quiero hacer un viaje al sur? Voy a preguntarle al pastor. Oye, me quiero casar. Un hijo, una hija. Hay que preguntarle al pastor si te puedes casar. ¿Y con quién te puedes? Todo le preguntan al pastor, ¿sí o no? Claro. ¿Y por qué? Porque en el fondo, al final, el que controla es el hombre. Y ellos se dejaron controlar. Enseñorear. Y no, porque Pablo no está pidiendo que lo sigan a él, sino al Señor. A Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Esto se dice. Por eso la Biblia que hay que escudriñarla. Yo me alegro que estén los hermanos para poder saber qué dice la Biblia, qué dice Dios y no el hombre. Verso 16. Por tanto, por esa causa, porque todo lo que ha hecho es para la gloria de Dios, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo texto! Que uno a veces lo pasa de largo. Entonces dice, por tanto, no desmayamos. ¿Por qué? Algunos le llaman, por ejemplo, en el mundo, las causas. Siguen una causa, ya una causa religiosa, una causa social, y algunos mueren por las causas sociales y religiosas, y mueren, entregan la vida por eso. Pero aquí es muy superior. ¿Cuál es? La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esa es la causa aquí. Y dice, por tanto no desmayamos, por esa causa, no desmaya. Y esa palabra desmayar significa cansarse, desanimarse. No se cansa, no se desanima. Lo siente en el cuerpo, pero el deseo y el poder de Dios se manifiesta y él continúa y sigue. El apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que ellos sean para la gloria de Dios, para que otros se vuelvan al Señor y sean para la gloria de Dios. Y presentarlo, dice, presentarnos delante de Dios a vosotros juntamente con Jesús, como lo hemos visto. Dice, y nos presentará el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Jesús. O sea, nos llevará y estaremos juntos con el Señor. Eso es lo que busca él y que sea el mayor número. Él decía que se hacía débil a los débiles, se hacía judío a los judíos, no siendo judío, a los que estaban bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, no estando él bajo la ley, y a los que estaban sin ley, como estando sin ley, pero no estando sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Entonces él se hacía de todo a todos con tal de ganar a alguno. Esa era su vida, esa era su intención, esa era su motivación. ¿Y por qué? Porque hay una realidad eterna, que es lo que va a explicar ahora y desarrollar un poco más en el capítulo 5. Dice, por tanto, no desmayamos. Mire, esa palabra está en el capítulo, en el mismo capítulo, pero el verso primero. Si lo tienen a mano, dice, por cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desfallecemos. Es la misma palabra. Y después dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Por qué no desmaya? No desmaya, dice él aquí, porque a él se le ha dado un ministerio espiritual, controlado por Dios y no por el hombre. No desmaya, porque él tiene un depósito divino en él. Y todos los creyentes tenemos lo mismo. Pero, y además dice que renuncia a todo, etcétera, etcétera, a todo lo humano, a todo lo vergonzoso, lo oculto, no andando con astucia, etcétera. ¿Ya? Que eso ya lo hemos visto ya. Ni adulterando la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. ¿A quién está aludiendo aquí? Bueno, a los que están ahí en los Corintios. Pero además a todo que en cualquier lugar use esto. Use la palabra de Dios para bien propio, para bien personal. Entonces no desmaya porque él sabe que lo que tiene en su mano y en su servicio es espiritual. Es del Espíritu de Dios, que es lo que termina el capítulo 3 hablando del Espíritu de Dios. Entonces, él no desmaya y no busca cosas que le impidan incluso el sufrimiento. Porque claro, ¿cómo uno puede impedir, cómo podría haber Pablo impedido el sufrimiento? Actuando como hombre, pues, adulterando la palabra, mintiendo, ya, como dice ahí, andando con astucia, etcétera, como hombre, y así se escapa del sufrimiento, porque si él se hace como a los hombres, si él a los hombres le dice lo que quieren escuchar, va a andar súper feliz, po, pero nada de Dios. Y eso eran los que estaban entrando aquí, y eso hacen muchos hombres que dicen que son del Señor. Aquí el apóstol Pablo a los falsos apóstoles que llegaron ahí de Jerusalén los trata como si fueran inconversos, por la actitud que ellos tienen. Pueden ser creyentes, pero andan como hombres nomás. Entonces él no hace eso. ¿Qué hace él? Sigue adelante en el poder y en la confianza, a pesar de que él sea expuesto a la muerte. Entonces dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué es el hombre exterior? El cuerpo. Se desgasta, pero no necesariamente absolutamente por la edad, lo cual es verdad. Pero aquí el desgaste es por todo lo que él ha padecido por el Evangelio, aunque me maten. ¿Ya? Como decía la reina Esther, aunque me mataren, en él confiaré. Entonces, él dice, aunque me maten, aunque este cuerpo sea destruido, no importa. Entonces, eso es lo que él está diciendo aquí. Él está exponiéndose. Y él, la figura es la misma del versículo 7, leamos, dice, de este mismo capítulo. Dice, pero tenemos este tesoro, es decir, el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, es una debilidad propia, la naturaleza humana. Es débil. Es un vaso de barro, una vasija, que si se cae, se rompe y no hay vuelta. Entonces, pero dentro de esa vasija hay un tesoro, el Evangelio, pero además dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, el barro, esto de afuera es débil, pero adentro, si lo permitimos, el poder y la excelencia del poder de Dios puede operar, si uno lo permite. Pablo lo entendía y lo permitía, pero sabiendo que su cuerpo, Señor, este es mi cuerpo, yo voy a ir adelante y tú verás hasta cuándo lo usas, porque este cuerpo es temporal y el Señor lo usaría y lo usó hasta cuando Él quiso, hasta cuando Dios quiso, pero dentro de Él se manifestaba el poder de Dios. Entonces, por eso dice, para que la excelencia del poder de Dios, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es que es imposible que sea de nosotros porque somos vasos de barro, pero sí puede ser de Dios. Entonces dice, no desmayamos, seguí adelante. Mira, el mismo segunda de los Corintios, capítulo 1, verso, me voy acordando algunos textos. Verso 1, capítulo 1, versículo 8, mira lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados
algo de mucho peso, sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, aún perdió la esperanza de seguir viviendo. Esa tribulación que le sobrevino nace, no sabemos cuál es porque no aparece en la Biblia. Pero ha de haber sido tan terrible que él dijo, hasta aquí llegamos. Y está bien, Señor, si es tuyo, hasta aquí llegó. Listo. Pero el Señor lo libró. Po. Pero ahí está hablando de lo débil que es el hombre, de la imposibilidad del hombre como tal hacer algo cuando la muerte se avecina por causa de la persecución. Entonces él está mostrando su debilidad allí en el 1:8. Entonces sabemos que detrás de los hombres está el diablo, ¿verdad? Motivando porque el diablo siempre se ha opuesto a Dios y a todo lo que pertenece a Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y esa palabra desgastando se va destruyendo, se va corrompiendo, ya como la roca ahí en la orilla del mar. Es increíble cómo las rocas se van gastando con el roce del mar, se va desgastando, desgastando. ¿Ya? Así más o menos se va desgastando el cuerpo. Entonces dice, se va desgastando o decayendo o corrompiendo o dañado. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, hay un hombre interior, sí, hay un hombre interior. Y ese hombre interior es la nueva naturaleza. Y ese se va renovando de día en día. El de afuera se va desgastando, pero hay uno adentro que se va renovando de día en día. ¿Es posible eso? ¿Lo vemos? Eso mide el estado espiritual de cada creyente en un sentido, mide la edad de ese nuevo hombre, porque ha sido puesto en los creyentes una nueva naturaleza, y ese se va renovando de día en día. ¿Y cómo se va renovando de día en día? Mire, 3:18 de este mismo libro, 2 Corintios 3:18, dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa? Que cuando nosotros, por el Espíritu de Dios, contemplamos la palabra de Dios, el velo que el que tenían los judíos que no podían ver al Señor por el velo que tenían, ese velo es quitado y ahora, a través de la palabra de Dios, somos transfigurados de gloria en gloria. ¿Qué significa transfigurado? Transfigurado significa que el hombre interior que tenemos, ese va creciendo de día en día y se va manifestando al exterior. Y el ejemplo que hemos expresado más de una vez es la transfiguración en el monte de la transfiguración, cuando el Señor subió con los discípulos y estaba Elías y Moisés, aparecieron allí y el Señor les mostró su gloria. Se transfiguró, su rostro brillaba como el sol, sus vestidos eran blancos como la nieve, etc. Mostró hacia el exterior lo que tenía interiormente. ¿Qué era? Que Él es Dios y que Él va a reinar en el reino milenial. Eso es lo que, porque hablaba del reino. Entonces, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, ya no con velo, sino ahora sí, ahora veo la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios podemos ver a Dios. Y en la palabra de Dios, al ver a Dios, porque el punto principal de estudiar la palabra es conocer a Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de sí, cuando los profetas del Antiguo Testamento, cuando Pedro en el Nuevo Testamento hablan de sí, en el fondo lo que está mostrando es a Dios, lo que Dios hace, lo que Dios es. Entonces, al estudiar la Biblia, lo primero que uno tiene que buscar es crecer en el conocimiento de Dios. Porque al conocer al apóstol Pablo, nosotros vemos lo que Dios hace en Pablo. Por tanto, estamos conociendo a Dios.
Pablo es uno que permite que Dios obre en su vida. Por tanto, ¿qué estamos conociendo? ¿A Pablo? No, Pablo no importa en ese sentido. Lo que importa es lo que Dios hace en el hombre y eso es conocer a Dios. Y si él era un hombre poderoso en palabra, poderoso en el servicio y en el evangelio y el resultado que tuvo, es porque él permitió la obra de Dios en sí mismo. Entonces, al fin de cuentas, es conocer a Dios en su palabra. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria, es decir, cada vez más y más luz se ha de manifestar en nuestra vida, en nuestra experiencia, de tal manera que los hombres al mirarnos a nosotros deberían ver la luz de la verdad de Dios, de la gloria de Dios, en nuestro rostro, en nuestro ser. ¿Sí, po? Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el hombre interior. Entonces dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿ya? El interior, no obstante, o el interior de nosotros, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, tiene un avance a la reversa de lo del exterior. El exterior baja, el interior sube, pero siempre en comunión con la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso saber que, que ese hombre interior es una realidad. Que el Señor, cuando uno se llena de su palabra, el Señor habla a través de su espíritu. Entonces hay un hombre exterior y uno interior. Pero también está el cuerpo del pecado, que el cuerpo, cuando dice el cuerpo del pecado, no es necesariamente este cuerpo, sino que el pecado toma cuerpo en nosotros. Y eso también se manifiesta. Pero el hombre interior es la nueva creación. Y eso también se manifiesta cuando uno se llena de la palabra de Dios, porque si no, se va a manifestar el otro que está en nosotros, el viejo hombre, que es el cuerpo del pecado. Entonces, es un ser que solamente tiene la dirección hacia lo malo, hacia el pecado y no hacia Dios. El hombre interior es hacia, hacia Dios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ay, 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 qué texto este. ¿Saben? Uno honra a hombres como el apóstol Pablo, pero en el fondo a Dios. ¿Cómo él tiene un entendimiento tan claro? ¿Cómo él lo que dice, lo dice con tanta liberalidad, con tanta libertad? No son palabras así arregladas para que tú te sientas feliz. No es eso. Él dice lo que vive, la verdad. ¿Acaso es algo feliz decir que el sufrir por el Señor es algo que al final provoca gloria? Ay, 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 nadie quiere sufrir, pues si los creyentes arrancan del sufrimiento. Miren, voy a aprovechar de decir algo, ¿eh? Yo entiendo que hay muy buena intención en los hermanos. Miren, hablaban en un país islámico, no sé si ustedes escucharon noticias que habían no sé cuántos cristianos, no sabemos, pero no islámicos, que iban a ser muertos, misioneros. Entonces, yo encuentro razón y lo aprovecho de decir para que ustedes lo consideren. Entonces, oremos para que no los maten. A ver, ¿eso es lo que tenemos que orar? Para que Dios, el Señor los libere. Eso es lo esencial. Yo diría, uno dice, pero claro, pues, hay que orar para que los liberen, pues. ¿Está bien o no? Ya, ¿saben? Que se haga la voluntad del Señor. Sí, ¿no es cierto? Pero hay mucho más en eso, Johnny. Mira, a ver, por eso, si me quieren decir algo, pero miren, lo que yo pienso que hay que orar, porque Pablo dice aquí, verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, Pablo sabe que lo pueden matar por el Evangelio. Él está totalmente dispuesto a morir, totalmente dispuesto. Y en este sentido, uno dice que si los matan, que de esa muerte lo que resulte sea vida. ¿Ustedes conocen la historia de los hermanos que fueron a Ecuador en los Aucas, con los Aucas?
alguno lo ha leído, Portales de Esplendor, un libro que habla de estos hermanos que fueron a Ecuador, donde que los Aucas eran ¿cómo se llama? Eran caníbales, se comían a las personas. Y ellos eran cinco, llegaron a ser cinco creyentes, se acercaban a ellos con cosas que ellos conocían, por ejemplo, la pureza, le abrían un coco, como era blanco, le decían, esto es Dios, los blancos, se comunicaban con cosas que ellos conocían, ¿ya? Y en algún momento había uno que era piloto de avión y se acercaba y le llevaban cosas y le tiraban eh, cosas que podrían llegar a ayudarle a entender el Evangelio. ¿Sabe lo que pasó? Los mataron a los cinco, los mataron a todos. Incluso ahí hay fotos de uno que le atravesaron una lanza, la tiene atravesada, que es Jim Elliot. Elizabeth Elliot es la señora que después escribió el libro Portales de Esplendor. Los mataron. Y uno dice, pero ¿cómo, señor? ¿Pero por qué los mataron? Claro, uno se pone triste, pero ¿por qué los mataron? ¿Por qué el Señor lo permitió? No puede ser. No oramos, etcétera, ya. Todo eso puede ser cierto. ¿Sabe lo que pasó? Después de la muerte de ellos, el jefe de los Aucas se convirtió. Y después se empezaron a convertir otros, de tal manera que ahora hay asambleas de Aucas en Ecuador, en la selva. O sea, la muerte de ellos resultó en vida. Eso lo ve ahora uno después que sucedió. O sea, si hubiera estado ahí en peligro de muerte, nosotros oraríamos, no sabríamos cómo orar, que lo salve, no lo salve, no sabríamos. Pero ahora podemos saber cómo orar, porque de esas muertes resultó la vida para los Aucas, que seguramente de ninguna otra manera podrían ellos haber entendido el Evangelio. Y usted ve, hermoso, los niños y Aucas predicando y con ropa, así andan desnudos, po, y con ropa. Entonces, sobre esto, ¿qué dice uno? Claro, como dice Johnny, se haga la voluntad de Dios, pero más que nada, si es su voluntad que los libre. Ese le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad, no la mía. O sea, el Señor oró porque lo librara, pero si no, que se haga su voluntad. Entonces, uno piensa para orar más, correcto, uno dice, bueno, orar porque el Señor haga su voluntad, pero si han de morir, que de esa muerte salga vida, que resulte vida en aquellos incrédulos que lo mataron, si es que los mata, si es que no lo han hecho ya, porque la amenaza ya estaba hecha. Y si los libra, que los libre, pero que el Señor los libre según su voluntad. Y si no, que sea que haya resultado de ese crimen que ellos harían. Entonces, claro, cuando uno ve eso, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y no sabía si iba a vivir o no. No sabía si lo iban a matar. En el segundo encarcelamiento lo mataron. Lo mataron. ¿Por qué? Porque era el momento del Señor, dijo ya. O sea, todo lo que había hecho, porque cuando estuvo en Roma se convirtieron un montón de soldados romanos, un montón de soldados romanos. De tal manera que en Filipenses dice después, la casa de César os saluda. Y la casa de César, que son todo aquel resultado de los que recibieron el Evangelio por medio del apóstol Pablo. La obra estaba hecha ya estaba hecha la obra. Entonces, en el segundo encarcelamiento, en el reinado de Nerón, fue decapitado, como cuenta la historia. No está en la Biblia, pero la historia cuenta que fue decapitado. Entonces, para que oremos como el Señor nos guíe, pero si han de matarlos, como pasó con los Aucas, como pasó con el Señor, y como ha pasado con tantos hermanos en el tiempo, que resulte en vida. Entonces dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. La muerte es que constantemente le está ahí cerca de la muerte. Y en vosotros la vida. Entonces él se expuso a la vida, a morir, por la vida de ellos. Ojalá que el Señor ayude a esos hermanos porque realmente es una cosa que seguramente a ellos les provoca también sufrimiento, pero sabe, el Señor le ayuda en esas circunstancias. No es que nosotros que tengamos que ser insensibles. Yo creo que tenemos que ser más bíblicos que sensibles, bíblicos, pero no que seamos insensibles, para nada. Entonces dice,
Dice que a pesar que el exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, la Biblia, el estudio, va haciendo que el nuevo se va renovando, y en el fondo ese es el que va a perdurar en la eternidad. Entonces, el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Entonces, en general lo que está diciendo es que esta tribulación me hace contemplar más y más la gloria, pero si no tuviera esa esperanza, no tendría nada. Entonces, esta leve tribulación, ¿por qué dice leve tribulación? En realidad, la palabra es ligera tribulación, una cuestión pequeña. ¿Cómo hacer pequeña? No, es que en la comparación, esta tribulación es nada. Dice, en comparación con ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces él siempre tenía de mirada lo que venía. Y cuando estaba él establecido en lo que venía, en ese nuevo hombre que se iba a manifestar, él decía, esto es nada comparado con lo que viene. Nada. A ver, me parece que, voy a buscar el texto, me parece que está en capítulo 8, a ver, para que lo anoten. Me parece que está en el 8. A ver, no estoy seguro. Sí, sí, parece que era. Ya. El, el 8:18, Romano 8:18, para que lo anoten. Lo voy a leer. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones o sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que está a punto de manifestarse, que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Y el apóstol Pablo lo expresa para que nosotros también confiemos y aprendamos a establecernos en lo que viene, a pesar de estar en un estado en que podamos partir de este mundo en cualquier momento. En cualquier momento vamos a tener que ocuparnos de crecer nomás, de crecer, de madurar, que el hombre interior sea el que se manifieste, no este, ni el hombre el viejo hombre, el hombre de pecado tampoco, porque todavía está en nosotros. Le ha sido quitado poder por la nueva naturaleza, pero todavía está en nosotros. Ese viejo hombre que manifiesta la naturaleza del pecado y la naturaleza que no procura obedecer ni agradar a Dios. Y tampoco puede, no puede. Por eso ha sido puesta una nueva naturaleza en nosotros. Miren, leamos 1 Juan, anoten 1 Juan 3:2. Esto es relacionado con lo que seremos después, dice. Esto lo habla Juana. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, el Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos igual al Señor, un cuerpo de resurrección igual semejante, poderoso igual que el Señor. Inmutable, incorruptible, no tiene cambio, no se corrompe como este cuerpo cambia. Vea una foto cuando joven nomás, y cambia. Y corrompido que se echa a perder, se va desgastando. ¿Ya? Eso en nuevo cuerpo no acontece. No hay debilidad en ese nuevo cuerpo. Entonces dice acá el más excelente y eterno peso de gloria. Voy a pasar un poquito, ya. El último texto dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí la palabra que domina es ver, es ver. Y ese ver es mirar, fijar. Esa es la palabra, es ver. 4 veces aparece. Dice, no mirando, esa otra palabra, esa palabra ahí mirando es mirar con atención, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va a ver una obra de teatro, por ejemplo, mira con atención cada detalle. Es la forma que tenemos que mirar la Biblia, con atención. Entonces, cuando uno va a ver algo con detalle y no quiere perder nada, ya esa es la palabra mirando.
Nosotros las cosas que se ven, ahí va una, sino las que no se ven. Dos, ver, pues las cosas que se ven, tres, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces está hablando de las cosas que no vemos, que no podemos fijarnos ahora, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué está hablando que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, o la palabra es con exceso, dice con exceso hasta exceso, son dos palabras que se repiten, exceso hasta exceso, más excelente y eterno, y decir que no tiene término, peso de gloria? ¿Por qué? Porque dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Y cuáles son las que se ven? Las tribulaciones. Eso es lo que nosotros vemos, las tribulaciones, el sufrimiento, eso es lo que vemos. Dice, no eso, sino las que no se ven. ¿Dónde están? No las vemos. Después vamos a ver, dice, pues las cosas que se ven son temporales, efímeras, mueren, perecen. Pero las que no se ven son eternas. Y esas las que no se ven son las espirituales. Usted se ve nuevo hombre, yo no me lo veo. ¿Se ve el espíritu? Tampoco, no me lo veo. ¿Ha visto al Señor? No, nunca lo he visto. Claro, se manifestó, fue hecho hombre. Hay cosas que yo no veo, pero sí sé que están. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Yo nunca vi el Espíritu Santo. Lo único que sé es que creí nomás, reconocí mi pecado y creí. Pero hay algo que, una nueva naturaleza que empezó a hacer que uno vea las cosas distintas, que desee cosas distintas, que desee la Biblia, las cosas de Dios. Entonces hay cosas que no se ven, pero son reales. Entonces dice, no poniendo atención a las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Ya? Veamos un texto. Dice Mateo 6, 19 al 21. Habla de lo efímero, de lo temporal. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón o tesoro, allí estará vuestro corazón. Si están las cosas del mundo, no va a querer sufrir y te va a ir a las cosas del mundo sin sufrimiento. Pero si tu tesoro está en el cielo, querido hermano, y buscas eso, disculpa, vas a sufrir, vas a sufrir. Entonces, las cosas, el vivir en las cosas que no se ven y el deseo de las cosas que no se ven, pero realmente vivirlas, trae tribulación. Entonces dice, pues las cosas que se ven son temporales, el sufrimiento y todo lo que tenemos aquí. Hay cosas que las usamos nomás y ojalá que lo usemos bien para las cosas de Dios. Nadie dice que no haya que divertirse, relajarse ya, pero usarlas para las cosas de Dios. Entonces dice, pero las que no se ven son eternas. Entonces hay cosas que aparecen en Mateo 13, 21 que son de corta duración. Y en Hebreo 11, 25, relacionado con Moisés, habla de los deleites temporales del pecado. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que nosotros tenemos que fijar la mirada en las cosas que no se ven, en las espirituales. Porque dice que las cosas que se ven son temporales, son de acá nomás, querido hermano, son del mundo, son de este tiempo nomás. Por supuesto, hay que ocuparse de la familia, del trabajo, esas cosas, pero son temporales igual, son temporales. Dice, pero las que no se ven son eternas. Una tremenda diferencia entre una y otra. O sea, mi señora ya no va a ser mi señora, no va a ser mi señora, si es que se va al cielo. Yo voy a morir, me voy, y si, porque no es creyente ella, yo me convertí estando casado. Entonces, ¿y si mi hijo no se convierte? Y a ver, ojalá se convierta. Pero, y el dinero, y las cosas ricas, ya, ya, el pastelito, no lo ve, ya, todas esas cosas, el heladito. ¿Quién es bueno para los helados aquí? A ver, ¿quién se rió primero? Para los pasteles, a ver. Ah, los pasteles, ahí le ayunté. Ya.
Son cosas que ya, pero hay cosas superiores allá. Ya, miren, el último, por último voy a leer un texto, Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, verso primero. Dice así. Dice 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y cuando dice buscar las cosas de arriba, es poner la mente en las cosas de arriba. Y poner la mente en las cosas de arriba es mirar abajo a la Biblia, no al mundo. Para poner la mente en las cosas de arriba, tengo que poner la mirada en la Biblia. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde yo contemplo a Cristo? Aquí, por la palabra de Dios. Pero eso es poner la mente en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra o en las que están sobre la tierra. O sea, nuestra vida tiene que tener una constancia de pensar y considerar las cosas de arriba del cielo a donde voy, porque de aquí yo no soy. Porque habéis muerto. Ay, 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 muerto. No, aquí no está hablando de muerto al pecado, de muerto por el pecado, sino de muerto, dice, por causa de estar en, en plena comunión y participación con la muerte del Señor, es decir, muerto al pecado. Y vuestra vida, es decir, ahora el que murió, ¿verdad? Resucitó y esa vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso está en el cielo, poner la mira, la mente en las cosas de arriba. Cuando Cristo, vuestra vida, en ese momento se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando el Señor venga, el Señor va a mostrar el resultado de su obra. ¿Por qué el resultado de su obra? Porque sin la obra del Señor en la cruz del Calvario no hay nada. No hay Pablo, no hay Pedro, no hay discípulos, no hay nada. Es su obra. Él es la base, fundamento, su obra en la cruz del Calvario, su acción, su acto de justicia, dice allá en Romanos, en la cruz del Calvario, es la base de todo lo que es el servicio y lo que es la iglesia. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, vamos a ser manifestados, vamos a ver al Señor, querido hermano. Entonces lo vamos a ver a Él. Pero podemos empezar a verlo ahora, en la Biblia. Yo creo que algunos van a llegar al cielo, disculpen, ¿ah? Y van, ¿quién es este caballero? No van a conocer al Señor, si nunca lo vieron. Entonces, todo esto, todo lo que se haga ahora, un hermano decía eso y me agradó mucho, lo leí, todo lo que se haga ahora, todo lo que se crezca ahora, todo lo que uno conozca, todo lo que uno vaya formándose en cuanto a lo espiritual, a ese nuevo hombre que vaya creciendo y desarrollándose, todo eso va a tener consecuencias eternas, todo. Las recompensas, la gloria, el lugar, todo. O sea, lo que conozcamos acá, avancemos acá, no es que allá empiezan de cero. Todo eso va a ser influencia cuando el Señor venga o cuando partamos de este mundo. Entonces, es una ocupación que hay que tener y tiene validez. Y lo he dicho, Dios no es deudor de nadie, Él paga a todo el que hace su obra aquí en el mundo mientras está en este cuerpo, pero teniendo un depósito maravilloso que es el Evangelio, y para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, como decía ya en 2 Corintios 4:7. Muy bien, hermano. Ahí hasta iba a llegar con el capítulo 4. Ya hemos dicho, tratar de decir algunas cosas que se dijeron antes, pero están en los estudios anteriores que están grabados. Muy bien. A ver, ¿a quién le pedimos ahora? Nuevamente vamos a estar a Johnny. Don Leoncio no está. Johnny, ¿estás por ahí? Sí, hermanito, ahora ya estamos más tranquilos ya. Ya. Es que tenemos Ahora fue algo rápido. te vamos a pedir que pueda orar ahora. Te tocó inicio, o sea, empezar y terminar. ¿Para que pueda orar para terminar? Sí, Gracias. hermanito, sí. Gracias, Johnny. Ya. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, por su reflexión, mi Señor, por su palabra linda, mi Señor, y Señor, porque nos prepara, mi Señor. Señor, gracias porque tenemos mucho que cambiar, mi Señor, en sus caminos, mi Señor, siempre protegidos por usted, por su Espíritu que siempre nos está
guiándome, Señor. Y Señor, gracias al Padre Dios, mi Señor, que envió a su Hijo a morir por nosotros, porque la ley era de muerte para nosotros no hubiéramos podido. Gracias, mi Señor, porque todo lo que hizo el hermano Pablo para predicar su palabra, mi Señor, y todo lo que nos enseña a nosotros, mi Señor, es una guía grande que tenemos, mi Señor. Le damos las gracias por eso, mi Señor, y para que quede en nuestros corazones, mi Señor, en nuestro entendimiento, mi Señor, y que no se nos olvide, porque somos tan olvidadizos, mente frágil, y por eso le pedimos, mi Señor, que usted nos cuide, nos protege, y siempre guiándonos, mi Señor, con su Espíritu. En el nombre poderoso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.